Hola, buen día, que estamos iniciando el cafecito. El ingeniero Silvio Carrasco, experto hídrico, está con nosotros. Es toda una personalidad en el mundo del agua. Es un profesional de larga data. Ha sido director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Y con él y el presidente Mejía inauguré la presa de Monción, que nunca tuvo agua, y yo no creo que nunca se haya llenado el embalse de agua. Nunca ha vertido agua por el vertedero. Nunca. Almacenando en el 100% las aguas del río Man. Y él es responsable ¿Y se ha llenado del desarrollo. Sí, claro. Siempre, se ha llenado varias veces. Bueno. Pero no vierte, porque está diseñada para que no vierta. Y obviamente ha sido el punto de cambio de la línea noroeste. Todo el banano que tú se ve hoy en la línea noroeste, que es el 80% de lo que se produce en el país, o más, está justificado por esa presa, o está soportado por esa presa. Sin ella hubiese sido imposible. O déficit de agua. Y más que eso, toda la energía solar que tuve hoy en la línea noroeste, sin la presa hubiese sido imposible. ¿Qué tiene que ver la energía solar con la presa? Excelente. Si cuando se hizo la presa, estaba diseñada para conectar la generación a Navarrete, es decir, la generación de la hidroeléctrica. Y en una decisión del presidente Mejía, me dijo: Silvio, vamos a hacer un circuito a la línea noroeste. Y en vez de traer a Navarrete, la llevamos a Montecristi, la línea de alta tensión, que le da la vuelta desde Mao Montecristi por Dajabón y regresa a Navarrete. En consecuencia, esa línea de alta tensión que hay ahí desde el 2002 es lo que permite la conexión ahora de la energía solar, la energía eólica y toda la energía renovable que se produce en la línea noroeste. Eso no se ha dicho. Y más que eso, el acueducto de la línea noroeste, el más importante del país. Explíqueme algo, don Silvio. Eso de que la presa no vierte agua, pero sin embargo nutre canales, ¿cómo es eso? Voy a explicarlo. La presa, para operar, se hace un vertedero. ¿Cuál ha sido el problema de la presa de Tavera y Bajo? Pégase un poquito más del micrófono para que las chicas respiren. ¿Cuál ha sido el problema de la presa de Tavera y Bajo? Y la mayoría de las presas del país, que la han hecho con capacidad para, no la han hecho con capacidad para mitigar crecidas. Entonces, cada vez que hay una tormenta, cada vez que hay una crecida, tienen que verter el excedente de agua de la crecida por el vertedero. ¿Qué pasa con ello? Que pierde el agua cuando llega el agua. La presa tiene que tener capacidad de regular el agua cuando hay mucha agua, para que esté disponible para cuando hay poca agua. En consecuencia, los vertederos, todas las presas, hasta esa, que fue la última que se hizo del país, no se ha hecho una presa más, una presa más, en 20 años. ¿Hay una en construcción? Monte Grande en construcción, que la dejamos nosotros en la mesa, el proyecto. Sí, pero tiene ¿cuánto? 20 años construyéndose. 20 años construyéndose la presa de Monte Grande. Una barbaridad. Sí, eso que se llama un contrasentido hidráulico político de Estado, política pública. Entonces, las presas tienen que arreglarse en el país. ¿Cuál fue la primera que se arregló? La presa de Sabana Yegua, con el proyecto de Monte Grande. El vertedero revestido más alto para que no vierta cada vez que hay una tormenta. Que solamente vierta cuando hay un evento extraordinario que ocurre una vez cada 100 años. Una vez cada 100 años, cada 200 años. ¿Qué pasa? Que en la República Dominicana la mayor cantidad de agua viene de tormentas, de depresiones tropicales, de ciclones anunciados que no llegan, ¿verdad? Que entonces, en consecuencia, tienen que tener capacidad de almacenamiento en esos eventos. Y no lo tiene Tavera, no lo tiene Rincón, no lo tiene Sabana Yegua. En consecuencia, cada vez que hay una abundancia de agua por las tormentas, no tenemos capacidad de almacenamiento. Y de ahí viene uno de los grandes problemas de garantizar la seguridad hídrica de la República Dominicana, que no está garantizada, Solamente tenemos el 10% del agua que demandamos regulada. 10%. Y el mínimo tiene que ser 30%. Regulada, quiere decir que está disponible con sequía o sin sequía. Si la única forma de mitigar la sequía es almacenando agua en presa, laguna o bosque. En los tres, presa, laguna o bosque.
consecuencia, cuando dijo de la presa de Monción, cuando llegamos a la administración con el presidente Mejía, pública, dijimos al contratista, el vertedero, ¿dónde está? Aquí está. ¿A dónde vierte? Tanto. Súbale tantos metros más y calcúleme la crecida. Para que no vierta, Y nunca ha vertido, Nunca ha vertido, porque está diseñada para eso. Así hay que hacer en Tavera y Bajo. El problema de Tavera y Bajo es que vierte con cualquier tormentita, está el ruidero, pero más que eso. Cada vez que hay anuncios de un ciclón, o de una tormenta, o de una depresión tropical, de una vez se comienza a botar agua. ¿Para qué? Para crear el espacio para el agua que va a llegar. Y cuando no llega, que es la mayor parte de las veces. Nos quedamos con el embalse vacío. Con el embalse vacío y el agua no llegó. No, ella tiene que operar a máxima capacidad de crecida. Y para ello es que se necesita una inversión que hoy se está programando con EGI, el ingeniero Salazar, para poner a trabajar el vertedero de la presa de Bao, que tiene desde el 84 a la fecha, va a tener 40 años y nunca se ha rehabilitado, nunca se ha puesto en servicio. Se permitió que la comunidad de La Zanja, que está en Sabana Iglesia, ocupe el cauce del río. Y está ocupado hoy. Ese proyecto está en carpeta y se va a hacer dentro del complejo, que es el complejo de las placetas. Lo que no se puede solucionar es el embalse, la sedimentación del embalse de Taveras. Bueno, la sedimentación es un problema muy, ¿cómo se llama?, técnico y económico. Si no se ha demostrado todavía en ninguna parte del mundo que es económico extraer sedimento de las presas, porque el costo de extracción y el costo de llevado a un material sano por la mezcla con limo, con tierra suelta, es tan alto que mejor explotar una mina. Entonces, si yo no tengo capacidad de repago a la extracción, entonces tengo que subsidiarlo, el costo de extracción. En consecuencia, lo que se han hecho en todos los países que yo he visitado es recrecer el muro de la presa. Cuando se sedimenta, yo recrezco 5 metros, el metro como se hizo en Sabanallego ahora, está hecho, lo hizo el gobierno pasado, Danilo Medina. Es decir, se recreció la presa. ¿Para qué? Para que 1 metro de recrecimiento es capaz de equivalente a todos los sedimentos que están debajo. Porque es una parábola, una pirámide. Entonces, con 1 metro de tope, yo puedo restablecer la capacidad de almacenamiento. Lo que se recomienda es rediseñarla como hay que rediseñar a Tillo, a Sabaneta, a Rincón, a Valdesia, en principio de todas, y reforestar la cuenca. ¿Cómo reforestar la cuenca con las presas? Ellas son las que tienen que reforestar las presas. Las presas generan dinero diario. Ejemplo, Monción genera más de 1 millón de pesos diarios en generación hidroeléctrica. Tavera igual. Entonces, parte de ese dinero que se ingresa por la generación hidroeléctrica, por la venta de agua potable, por la venta de agua al sistema, a la agricultura, y por la venta de agua a las mineras y a la ecología también se le vende el agua para poder restablecer los ríos. Entonces, 1% de eso se tiene que destinar a reforestación. Y más que a reforestación, voy a corregirlo, a dejar el bosque en paz. Si yo no soy un promotor de la reforestación en sí misma, la reforestación en sí misma, si no tiene un destino económico, no es sostenible. Porque usted siembra hoy y no cuida el árbol y mañana se lo va a comer un puerco, una vaca, un chivo. Ahora, cuando yo reforesto, tengo que tener un destino económico. ¿Qué es lo que se hace? No, entonces yo dejo el bosque en paz. La ganadería de montaña la bajo a la parte más baja. Creo agricultura confinada, donde no tienen que salir de un techo las vacas para comer y para dar leche y para producir carne. Y entonces esa tierra que ella usaba para pastoreo, la dejo en paz. A los 20 años usted vuelve ahí y está totalmente reforestado. Claro que sí. Déjelo ahí un segundo. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito.
Muy bien, seguimos esta conversación con el ingeniero Silvio Carrasco. Ileana. Sí, bueno, pregunte ahora, porque si no, no va a poder hacerlo hasta las 8:30. Quiero colocar dos preguntas. Vemos este material sobre una maestría en gestión sostenible del agua y hago el énfasis en que sea sostenible la gestión, sobre todo de las políticas públicas del agua. ¿En qué consiste la maestría? Y luego vamos a hablar sobre el desperdicio del agua en este país. Pero primero, maestría, ¿a quién va dirigido? ¿Cuáles profesionales pueden acceder a esta? Esa maestría en gestión sostenible del agua que auspicia la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y ofrece al país, en la cual yo soy el coordinador y el gestor de la maestría de hace 10 años. Es decir, cuando perdimos en el 12, ¿verdad?, yo me fui a la academia y me retiré de la política. Y es el producto de haber estado en la academia por 10 años. Estoy retirado todavía, pero voy a anunciar hoy que ya me voy a reintegrar. Pero voy a reintegrar. ¿Con qué partido? Ya cumplí la misión del pueblo. Crearla, ¿con la qué? Y esa maestría se ofrece y se ha ofrecido a funcionarios del sector agua, privados y públicos, de los dos sectores, particularmente públicos, totalmente financiadas por las agencias de agua. Hay más de 200 egresados ya en esa maestría. Se anuncia para el 7 de septiembre, se presentará al país la quinta cohorte o la quinta versión de la maestría, con 60 participantes de todas las instituciones, incluyendo esta vez al Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud, que el doctor Daniel Rivera asumió el tema agua como uno de los ejes del Ministerio de Salud, porque le corresponde al Ministerio de Salud establecer la política pública de sanidad del agua potable en la población. En la población, a partir de gestión. Entonces comenzará en septiembre a 60 participantes y obviamente está abierta, es decir, se llama a todos los interesados de Corazán, de INAPA, de INDRI, del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Cora Vega, todas las coras están abiertas y están disponibles ya con acuerdos firmados entre la universidad y esas instituciones. Pero usted dijo que también lo podían hacer abogados. Abogados, economistas, sí. Es abierta, no es de ingeniería, es de administración, porque está demostrado por la UNESCO, que es la encargada de trazar la política mundial sobre el agua, que el problema del agua no es ingeniería, es administración, es gobernanza, es valoración del agua. Es decir, administración, gobernanza y valoración del agua. Esos tres ejes gobiernan la sostenibilidad del agua y están contemplados en el programa. Tradicionalmente se percibe una gestión del agua muy reactiva. Hay problemas, claro, la gestionamos en lo cotidiano, procuramos que haya el servicio. Sin embargo, no se vislumbra a largo plazo. En esta semana veíamos titulares que reseñaban que un porcentaje importante, alcanzaba más del 50%, del agua, por ejemplo, del reguío de las plantaciones en el país, se desperdicia, claro, no se reutiliza. Claro. ¿De qué manera entonces pudiéramos nosotros reenfocar la gestión del agua en el país? Es un enfoque tripartito o de tres ejes. El primero, la gestión del agua en los servidores de agua potable, las corporaciones de agua. El segundo, en la agricultura bajo riego. Y el tercero, en la montaña, en los bosques de montaña. ¿Sí? Gestionarla con tres visiones. Primero, me hablas de riego. Sí, recientemente un congreso celebrado en Santo Domingo, yo fui parte del congreso, se destacó que la seguridad hídrica en la República Dominicana, la cual no llega al 10% de capacidad de seguridad hídrica en la República Dominicana. Para lograr la seguridad hídrica hay que mejorar la eficiencia de riego en la agricultura, porque la agricultura usa el 80% del agua que está disponible y bota o desperdicia más del 70%. Es decir, de los 10.000 millones de metros cúbicos al año, 6.000 van al arroz. Y de eso se pierden más de 4.000 millones de metros cúbicos. Es una cantidad enorme de agua. En consecuencia, la agricultura bajo riego y el arroz, y ahora el banano, que son aliados, porque consume tanta agua como el arroz, el banano al año,
aunque la gente no lo crea, crea una amenaza a la seguridad hídrica y hay que cambiarlo. Por ello, el presidente Abinader, de sus primeros decretos, creó una comisión de tecnificación de riego en la República Dominicana, con carácter independiente, autónomo, con recursos propios, para crear entonces una cadena de acciones que permitan llevar tecnología a los agricultores pequeños. Es donde está el problema. Lo grande es que se la procuren ellos. Los grandes tienen capacidad de procurárselo. Es decir, don Félix García, por ejemplo, sembrando tomate en la línea noroeste, produce hoy 80 quintales por tarea en una finca de tomate, cuando un agricultor pequeño en Azua produce 15 y 20 quintales por tarea. La diferencia entre 15 y 20 y 80 paga el sistema de riego, pero ese agricultor pequeño no tiene capacidad para reinvertirlo y endeudarse para ello. A veces no tiene ni título, ni capacidad de pago, deudas acumuladas. De manera que esta comisión, y ese fue el congreso celebrado en esta misma semana, el martes pasado, tuvo ese objetivo de cómo hacerlo. Y ahí yo dije lo siguiente: si no resolvemos el problema de agua en la agricultura, no tendremos agua para las ciudades y no tendremos agua para los ecosistemas nacionales. ¿Cómo hacerlo? Una tarea larga. Déjelo ahí un segundo. De largo plazo, pero con un principio de que el que recibe el servicio pague por él. Muy bien, yo los proyectos no lo he dado mucho, ¿no? Y con rico menos, porque rico tiene que pedir, yo con un pobre, no, con un pobre quizá, pero con rico yo he hecho el pleito, porque tiene que pedir rico. Así que ahí no hay problema. Además que no tiene menudo. No, exactamente. Silvio Carrasco está con nosotros. Pregúntele, aproveche. No, hablábamos justamente sobre la gestión del agua y sobre el desconocimiento, falta de educación e irresponsabilidad en el uso ciudadano del agua. Consecuencias que al día de hoy estamos viviendo y que probablemente ni siquiera nos estamos dando cuenta. Claro, porque hay que comenzar en la escuela. En la escuela desde el niño, en la asignatura de ciencias naturales, tiene que haber un eje de agua. Y por eso hay un proyecto paralelo a esto para educación temprana en las escuelas de la universidad también, que será anunciado próximamente con financiamiento del Banco Popular, para llevar a todas las escuelas del país, a las 12.000 escuelas, una charla sobre el agua y un mapa en relieve para que puedan ver el país desde cerca. De manera que la educación es fundamental. Y se requiere la ley de agua también. La ley de agua es un proyecto que ha estado durmiendo en el Congreso desde el 2003. Me correspondió a mí, como director del INDRI, dirigiendo el equipo de agua del gobierno del presidente Mejía, hacer el proyecto de ley de agua, coincidiendo con el Año Mundial del Agua. En marzo del 2013 llegó al Congreso Nacional para que fuera conocido. Fue torpedeado por los mismos funcionarios de agua. No voy a mencionar nombres del gobierno de Hipólito Mejía. Torpedeado. ¿Por qué? Porque no querían que nadie lo gobernara. Si quieren ser islas. Todo funcionario del agua es ministro. El director de Corazón es ministro, pero ¿quién lo nombra? Es un ministro, lo nombra el presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República es que te hace un decreto para ponerte y quitarte, tú dependes del presidente, ese es un ministro. No debe ser así. El agua tiene que estar gobernado por una autoridad de agua, que sea la única que trace la política pública sobre el agua, sobre la gestión, sobre la educación, sobre la valoración del agua. El agua tiene que ser valorada a su valor, no de mercado, sino a su valor transaccional, como dice la economista. ¿Qué yo hago con el agua? Por ejemplo, esta empresa que es Cascada, que envasa esa botella, y vende agua embotellada, debe pagar una parte de ese costo a educar sobre el agua. ¿Por qué? Porque hay que educar cómo manejar el plástico, cómo reciclar el plástico, cómo ahorrar esa agua para que no se desperdicie, porque es costosísima. Esta agua vale 20 veces o 100 veces más que el agua que tú compras. Un metro cúbico de agua que tiene 4.000 botellitas de esta. Un metro cúbico produce 4.000 botellitas de esta. Si tú la compras a 100 pesos el metro cúbico, lo comprarán ellos, o a 40, un ciudadano, y esto lo vende a 5, son 20.000 pesos. Si el valor de esa botella no es el agua, es el plástico.
es el plástico. Es decir, hay que cambiar eso. No hay razón para que Santiago, por ejemplo, no pueda tener un acueducto que la ciudadanía pueda tomar agua de la llave, que es la meta final, y agua 24/7, que es la segunda meta. Continuidad y calidad es una meta país, en este caso meta ciudad. Pero Santiago lo puede lograr, lo puede lograr. Silvio, Corazán dice que su laboratorio analiza las aguas y la que produce esa empresa es igual o mejor que las embotelladas. Sí, pero cuando la lleva a la cisterna en tu casa, o la llevan a la cisterna, entra una rana, entra una cacata, entra un ratón, ¿verdad? Y ya el agua se contaminó. La cisterna es una fuente de contaminación de agua. Entonces, usted, en un país que tenga continuidad en el servicio, no hay cisterna. Si la cisterna es el problema de la calidad del agua y del consumo de agua. Una cisterna abierta todo el tiempo está consumiendo agua 24/7. Abierta la llave todo el tiempo, llenando la cisterna. ¿Pero para qué? Para tener una cantidad de agua almacenada, ¿para cuándo? Usted nunca la va a usar. En consecuencia, tiene una demanda ficticia e innecesaria. Sí, hay que establecer una política pública para eliminar las cisternas y crear cisternas colectivas. Por ejemplo, en Villa Olga se hace un depósito de agua para la comunidad completa, y yo entrego esa agua con la calidad, no la que entrega en Noriega o la que entrega en Nivaje, no, la que entrega cerca de tu casa, donde no hay contaminación en el tránsito del agua hasta tu casa. Entonces, todo ese sistema cambiado hay que repensarlo. El acueducto de Santiago tiene que ser repensado de nuevo, porque pues ya va a cumplir 50 años. El mismo acueducto, tú verías que tienen casi 100 años, por lo menos 70 años. Hay que repensarlo. Santiago ha crecido de una manera espectacular para beneficio de Santiago y beneficio del país, porque es un polo de desarrollo, pero el agua potable es una limitante, porque el agua en la parte alta de la ciudad no puede llegar. ¿Por qué? Porque hay que bombearla. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo he hecho en el aula, en esa maestría, con los funcionarios de Corazán y con técnicos y directivos de Corazán? Repensemos un acueducto que no esté conectado a una toma de la presa de Bao. Cada vez que la presa baja de nivel, está la alarma nacional del agua. No, el contembalse de López, que está aguas abajo, está siempre lleno de agua. Siempre, con sequía o sin sequía. Desde ahí se bombea el agua entonces a Noriega. Toda el agua de Santiago, toda, el agua de Santiago, bombeada a una cota que pueda dominar a todo Santiago, a Moca y a La Vega, anuncio. El acueducto de La Vega debe estar conectado de la presa de Tavera. ¿Tenemos agua suficiente para también darle a La Vega? No, para brindarle al Cibao entero. ¿Cómo? Al Cibao entero. La presa de Tavera y Bao almacenan al año 300 millones de metros cúbicos, que se llena 2 veces. Son 600 millones de metros cúbicos. ¿Cuántos millones de metros cúbicos necesita Corazán hoy para dotar de agua bien a todo el mundo 24/7? 120 millones solamente. 120 millones de metros cúbicos. Es lo que necesita. Ahora, a una tasa de uso racional, que es la palabra que falta, el uso racional del agua. ¿Cuál es la tasa de uso racional? Mi caso, por ejemplo, voy a poner un caso. Yo vivía en una casa en Villa Olga, en La Española, y tenía un patio y, bueno, flores de mi esposa y de los hijos. Consumía 60 metros cúbicos por mes, a veces 80 metros cúbicos. Me mudé y pagaba 7,000 pesos de agua, 8,000 pesos de agua. Me mudé a un apartamento, ¿verdad?, para urbanizarlo, mi hijo quiso hacerlo, y yo para evadir los gastos y los ladrones, ¿verdad? Es decir, y los ladrones. Es decir, ¿cuánto pago hoy? ¿Cuánto consumo hoy? 13 metros cúbicos. La misma persona, bueno, el mismo hábito, el mismo ambiente. Hay nada más dos personas, tú y tu señora. 4 personas, ¿verdad? Igual, la misma dotación. ¿Qué consumo? ¿Cuánto es la tasa de uso de agua de las Naciones Unidas? ¿Cuál es? 100 litros por persona por día.
100 litros por persona. Eso lo consigue, lo consume una mujer aseándose nada más. Aseándose. No bañándose, no, aseándose. ¿Por qué? Porque no paga por Vamos ello. a los mensajes. ¿Cuál es el de Santiago? Más de 400 litros por persona. Y es por día. poco. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito y entraremos en la parte final después de los mensajes. Silvio Carrasco estaba apartado y alejado de la política y en este programa va a ser su anuncio importante, su anuncio. ¿Cuál es? En mi programa. Sí, sí, porque este programa es de él. He estado siempre aliado Tenía 3 años que no venía el programa. con mi amigo Jaime, toda la vida acompañado de su amistad y de su apoyo. No viste, por ahí pasaron 4 reinas de belleza ahora. No la viste. No la vi. Ya, pues está viéndole la cara a Iliana, no la viste. 4 Y reinas. entonces, Aquí está la quinta. cuando perdimos otras reinas. las elecciones, cambié mi ruta y entré a la academia. Ya voy a cumplir 10 años en septiembre de este año. A los 10 años ya he anunciado mi salida de la universidad para volver a la política. Apoyando al presidente Abinader en sus proyectos O reeleccionistas. sea, que usted ya comienza ya. Ya, esta es la primera vez que hablo de ello. Sí. Y por eso aprovecho este programa que fue para otro tema, Sí. que tú ni te imaginabas No, que, no iba, sabía, no que iba a sabía. hacerlo, para anunciar que sí, que vuelvo a la política con un movimiento nacional con agricultores. A un movimiento. Nacional. Con agricultores. Sector externo. Sector externo. Con Donde siempre he agricultores. trabajado. Con apoyando, entrenando y educando a los agricultores para enseñarlos a pedir servicios de los gobiernos. No de Abinader, de todo lo que llegue, ¿verdad? De todo lo que venga. Sí. ¿Cómo? Creándole conciencia de la importancia que tienen en la matriz de desarrollo nacional. Y por supuesto, comenzando con las áreas bajo riego, donde he tenido una vida profesional de toda mi vida, de más de 40 años. Es decir, es un movimiento que todavía no tiene un nombre, no tiene una estructura, pero será anunciado en este programa.